panikuna, wawqikuna, kanampis yachakushu. Hermanas y hermanos, hoy día también aprendamos. Hoy día vamos a estudiar la partícula tsi, morfema causativo verbal, que va después del tema verbal y significa causar, motivar, mandar, más el modo infinitivo. Hampitsi, hacer, curar. Mikutsi, hacer comer, alimentar, dar de comer. Ruratsi, mandar a hacer. También significa construir. Yachatsi, literalmente dar conocimiento a otro, pero significa enseñar, hacer saber. Yachatsinakui, enseñarse mutuamente, hacerse saber mutuamente. Pero aquí, en este verbo yachatsinakui, participan dos morfemas. Tsi, que estamos estudiando hoy, naku, que estudiamos en la clase anterior, que es de reciprocidad. Por eso es enseñarse mutuamente. Todos los verbos mencionados terminan en i o y. Es el morfema del infinitivo en quechua. Rishyah wamrata hampitsinki. Tú haces curar al niño enfermo. Tamia heiwata hachata kawatsi. La lluvia da vida al pasto y al árbol. Es que tamia es un elemento muy importante en el mundo andino y en todo el mundo. Si no hay lluvia, no hay vida vegetal ni animal. Mama wamrata mikutsi. La madre da de comer al niño. También significa la madre alimenta al niño. Kana aswata ruratsi. Hoy mando preparar la chicha, o hoy hago preparar la chicha. Yatsatzeh qeyrata allí yachatzi. El profesor enseña bien la escritura. Allí runakuna yachatzinakuya. Las gentes buenas se enseñan recíprocamente. De las oraciones que acabamos de estudiar, qeyra, escritura, grafía, no necesariamente fonética. Un pictograma también es escritura. Ideograma es escritura. Tamia, lluvia, es la bendición del cielo. Tanta, pan. Wamra, niño o niña. En quechua, uno no está pensando en el género. No hay marcas de género. Yachatzer es el profesor, el enseñante, el docente,
el que lleva los conocimientos a otro. Y Yachatzinacuyan, los que enseñan, pero recíprocamente, los que se enseñan recíprocamente. Yachat es la raíz. Si es el morfema causativo. Ku es el morfema del participio presente. Por eso Yachatzej. Y la expresión Yachatzinacuyan también es una palabra con muchos morfemas en condición de sufijo. Yacha, raíz. Si, morfema causativo. Naku, morfema recíproco. Ya, plural, en la conjugación verbal. N, final, es la marca de la tercera persona plural. Con esto ya podemos estar mirando que la lengua quechua es una lengua aglutinante. Por hoy día, solamente hasta aquí. Hemos estudiado bastante. Ayhuayá, Yana Sakuna.